historia de hoy va a partir desde esta calle, la calle Inés Mijailova. Vamos a recorrerla hasta el final porque allá se encuentra el inicio o la entrada a lo que es la fortaleza de Kalemegdan. En esa fortaleza se esconde una historia bastante importante y bastante interesante que tiene que ver con el nombre que recibe Belgrado. ¿Por qué Belgrado se llama como se llama? He venido el día de hoy a contarles sobre esta historia. Hay bastantes teorías, pero la que yo sé me parece la más acertada desde el punto de vista histórico y la más interesante también. ¿Qué vista tengo desde este punto de la fortaleza, desde su entrada posterior? Acá puedo ver perfectamente la intersección de los ríos Sava y el río Danubio. Esa es una pequeña isla que se encuentra allá, que está un poco antes de la intersección entre ambos ríos. Vemos incluso un poco de nieve, producto de las nevazones de la semana pasada. De verdad que muy linda la vista desde acá de la fortaleza. Si vienen acá a Serbia, si vienen a Belgrado, obligatoriamente tienen que venir acá a la fortaleza de Kalemegdan. Cuenta la historia que los primeros pueblos que comenzaron a habitar acá la península de los Balcanes y lo que hoy específicamente es el territorio de Serbia se trasladan al 7000 a.C. cuando hablamos y cuando encontramos a la cultura vincha, una cultura ancestral, ¿cierto? Bastante antigua y bastante avanzada para su época. Tuvo como sede de asentamiento este lugar. Posteriormente llegarían otros pueblos provenientes de lo que es el norte de Europa. Hablamos de los celtas, vinieron los romanos, los bizantinos estuvieron acá, la oleada de los hunos, los primeros pueblos eslavos y así un montón. Incluso los turcos estuvieron acá durante muchísimo tiempo, 500 años, bastante tiempo. Retrocediendo un poco y trasladándolos al 600 después de Cristo, comienza la primera oleada de pueblos eslavos provenientes de lo que hoy es en día Rusia, Ucrania, Bielorrusia, esa parte del mundo. Comienzan a asentarse, comienzan a llegar acá a lo que hoy es Belgrado, y cuenta la historia que a la distancia solían divisar esta fortaleza, que por aquellos años estaba construida básicamente de piedra color blanco. Esta piedra, lógicamente, con el sol brillaba aún más, y dice la leyenda, dice la historia, que estos pueblos a la distancia la divisaban y gritaban: ¡Ey, Beograd, Beograd! ¿Pero qué es Beograd? Claro, en lengua eslava, Beo es blanco y Grad es ciudad, la ciudad blanca, y tenían bastante razón. Eso es todo, amigos, espero que les haya gustado la historia que les vine a contar el día de hoy sobre el nombre de Belgrado. Muchísimas gracias por el apoyo. Si les gustó el video pueden compartirlo, darle like, suscribirse, así que muchísimas gracias. Estaremos compartiendo lógicamente mucho más material en este año que recién comienza. Un gran abrazo acá desde Belgrado. Esto es Hola Serbia y yo soy Ezequiel Videla. Chao.